Imagina un lugar donde la inocencia se convierte en un experimento mortal, donde los gritos de niños resuenan en los pasillos mientras un hombre decide quién vive y quién muere bajo la apariencia de educación y preparación para la vida en la frontera. En diciembre de 1811, en Riverside Children's Home, Josiah Crane, un supervisor con una obsesión ideológica por la creación de seres humanos superiores, comenzó un programa de condicionamiento sistemático diseñado no para proteger ni enseñar a los niños, sino para someterlos a un horror calculado, transformando la vida cotidiana en un laboratorio de terror. Lo que Crane llamó condicionamiento terminal era un proceso de tortura deliberada, negación de comida y agua, palizas diarias, confinamiento en espacios minúsculos durante las noches más frías, mientras otros niños observaban, aprendiendo que cualquier signo de compasión sería castigado con la misma brutalidad. La primera víctima, Ama Cordwell, soportó 7 días de abusos extremos, y su muerte en abril de 1812 marcó un precedente para lo que vendría. Cada niño superviviente fue sometido a pruebas de resistencia, privación de recursos y evaluaciones de dolor, diseñadas para destruir cualquier resto de humanidad y preparar a los que Crane consideraba aptos para liderazgo en la frontera. Su diario de mayo de 1812 revela la transformación de los niños en autómatas, movimientos mecánicos, emociones suprimidas, ignorancia del sufrimiento ajeno. 9 niños murieron durante estas pruebas de resistencia deliberadas, calculadas para superar sus límites físicos. Posteriormente, Crane implementó protocolos de confirmación de lealtad. Los niños debían participar en la tortura y asesinato de otros como prueba de su devoción al programa. La negativa significaba la muerte inmediata. Para finales de mayo, de los 47 originales, solo 22 sobrevivían, y de ellos, Crane ya había elegido 12 para eliminación sistemática, dejando un grupo de 10 destinados al condicionamiento de liderazgo avanzado en otoño. En junio de 1812, comenzaron los protocolos de identificación de excelencia, competiciones brutales por parejas donde el perdedor era asesinado. El 3 de junio, James Fletcher y David Murphy, ambos de 12 años, fueron encerrados con un solo cuchillo. David emergió cubierto de sangre, irreconocible como niño humano. Mary Patterson relató: David salió, pero David no salió. Algo más salió con su cuerpo, dispuesto a hacer daño a cualquiera. La intensidad del horror no disminuyó. El 21 de junio marcó el solsticio de verano, día de selección final. De los 47 niños originales, solo 14 sobrevivieron. 2, Catherine Walsh y Timothy Brooks, fueron eliminados por debilidad humanitaria persistente mediante tortura pública prolongada que enseñaba a los demás que la moral era un obstáculo para la supervivencia. Mary describió: no podíamos llorar, solo nos sentíamos agradecidos de que su sufrimiento terminara. Para julio, los 7 niños restantes se enfrentaron a la fase de implementación comunitaria. Crane planeaba usar a los sobrevivientes como instrumentos para expandir su programa a otras instituciones. La oportunidad de escapar llegó el 16 de julio, cuando Mary, aprovechando su astucia, intentó robar los registros de Crane para alertar a las autoridades en Springfield. Su intento fue descubierto y sufrió tortura durante toda la noche, pero no reveló nada, y su resistencia desencadenó la primera rebelión organizada entre los niños. Samuel Harrison, quebrado psicológicamente pero testigo de la destrucción sistemática de Mary, atacó a Crane con un cuchillo el 18 de julio, sacrificándose para permitir la huida de Mary, Lucy Chen y Robert Adams. Los sobrevivientes fueron encontrados al día siguiente y su testimonio llevó a la investigación de Riverside. Crane, sorprendentemente calmado, no mostró remordimiento y continuó defendiendo sus métodos como educativos.
La investigación reveló que 45 niños murieron entre diciembre de 1811 y julio de 1812, asesinados sistemáticamente, y evidencias de correspondencia mostraban que Crane era parte de una red más amplia interesada en replicar sus métodos en otras instituciones del territorio. Fue ejecutado en agosto de 1812. Pero el trauma y las reformas institucionales que siguieron evidenciaron el alcance del horror y la ideología que permitió que semejante crimen ocurriera sin control. Los sobrevivientes necesitaron años de recuperación y sus testimonios documentaron el caso, dejando claro que Riverside no fue solo un sitio de tortura, sino un laboratorio ideológico de destrucción de la infancia que afectó profundamente la confianza pública en las instituciones de cuidado infantil. Esta es la historia de cómo la autoridad institucional puede convertirse en un escudo para el mal sistemático, y cómo la vida aislada en la frontera permitió que horrores continuaran durante meses, sin intervención. Lo que ocurrió en Riverside no fue accidente ni enfermedad, fue asesinato sistemático bajo la máscara de la educación. Incluso frente a su ejecución, Crane defendió la expansión de sus métodos, creyendo que la traición de la moral era necesaria para la supervivencia en la frontera. Su registro final es un testimonio de la capacidad humana para justificar el mal ideológico bajo la ilusión de ciencia y progreso. Mientras Mary, Lucy y Robert sobrevivieron, su vida nunca volvió a ser normal, recordándonos cuán frágil puede ser la inocencia frente al poder desmedido y la obsesión ideológica. Tras los horribles eventos que transformaron a Riverside en un laboratorio de terror infantil, los 7 niños supervivientes enfrentaron una realidad aún más escalofriante. No había escape de la programación mental que Crane había impuesto. Cada acción, cada pensamiento debía alinearse con sus protocolos de supervivencia y cualquier desobediencia implicaba la muerte. En los días posteriores a la fuga parcial de Mary Patterson, Crane declaró la implementación de los protocolos de recondicionamiento total para los niños restantes, planeando eliminar cualquier resistencia potencial y reemplazar a los sujetos considerados contaminados. Mary, con habilidades adquiridas durante meses de observación y astucia, logró mantenerse un paso adelante mientras planificaba cómo alertar a las autoridades en Springfield, consciente de que si fallaba, todos los niños, incluidos ella misma, Lucy Chen y Robert Adams, morirían. La magnitud del terror se intensificó cuando Crane introdujo nuevas fases de examen de lealtad, obligando a los niños a infligir daño entre sí como prueba de obediencia y preparación para roles de liderazgo. Samuel Harrison, un joven previamente quebrado psicológicamente, experimentó un despertar moral al presenciar la destrucción sistemática de Mary y decidió actuar el 18 de julio, atacando a Crane en un intento desesperado de poner fin a la tiranía, aunque su sacrificio terminó en muerte. La fuga de Mary y 2 compañeros abrió el camino para la intervención de la milicia territorial, quienes llegaron al día siguiente y encontraron a Crane aún absorto en sus registros, aparentemente desconectado de la realidad de sus crímenes. La inspección reveló 45 muertes de niños entre diciembre de 1811 y julio de 1812, todas producto de tortura y asesinato sistemático, con evidencia de que Crane formaba parte de una red de individuos que buscaban replicar sus métodos en otras instituciones. Los registros y correspondencia encontrados indicaban que otros funcionarios de al menos 3 territorios habían mostrado interés en sus protocolos de acondicionamiento sistemático, sugiriendo la existencia de un movimiento ideológico más amplio dedicado a la creación de seres humanos superiores mediante trauma intencional. Mientras las autoridades territoriales cerraban Riverside y arrestaban a Crane, los sobrevivientes fueron trasladados bajo cuidado médico y psicológico prolongado, ya que su capacidad para reintegrarse a la sociedad estaba severamente comprometida. Sus personalidades y emociones habían sido deliberadamente alteradas para suprimir cualquier reacción que Crane considerara improductiva.
La documentación de Mary Patterson se convirtió en evidencia clave durante el juicio, exponiendo la magnitud del plan de Crane y la sistematicidad de sus asesinatos, lo que llevó a reformas significativas en la supervisión de instituciones infantiles en los territorios. Sin embargo, los registros también sugirieron que los métodos ideológicos de Crane podrían haber inspirado prácticas similares en otras instituciones, y que la completa erradicación de la red fue imposible debido a limitaciones de recursos y jurisdicción. A medida que el trauma de Riverside se difundió, la percepción pública sobre la seguridad y la responsabilidad de los hogares infantiles cambió radicalmente, aumentando la desconfianza hacia instituciones de caridad y fomentando sistemas de cuidado familiar más vigilados, aunque muchas veces menos protegidos que las instituciones mismas. La narrativa de Riverside se convirtió en un recordatorio escalofriante de cómo la autoridad institucional puede ser explotada para el mal, y cómo la manipulación ideológica puede convertir la obediencia en complicidad en crímenes atroces. Los registros de Crane, fechados hasta la mañana de su arresto, revelan un hombre completamente desconectado de la moral, convencido de que su programa era un experimento científico más que una serie de crímenes, y que el trauma infligido era esencial para el desarrollo infantil en la frontera. Cada entrada del diario detallaba procedimientos de eliminación sistemática, selección de sujetos aptos y estrategias para expandir su influencia a otras instituciones, subrayando su obsesión con la creación de un grupo de individuos supuestamente superiores. Las pruebas de resistencia, la eliminación de los débiles, la participación forzada de los niños en el asesinato de sus compañeros y la documentación meticulosa de cada acción reflejaban una mente que transformó la educación y el cuidado infantil en un sistema de tortura metódica, ideológica y control totalitario. Incluso ante la ejecución, Crane defendió sus métodos, convencido de que la sociedad no comprendía la necesidad de su condicionamiento sistemático para preparar a los niños para la vida en la frontera. Mary, Lucy y Robert sobrevivieron, pero sus vidas posteriores estuvieron marcadas por los efectos persistentes del trauma, luchando durante años para recuperar fragmentos de la infancia que nunca volverían a experimentar, mientras sus testimonios servían para documentar uno de los experimentos de abuso infantil más sistemáticos y horribles de la historia temprana de los Estados Unidos. Riverside no solo fue un lugar de muerte, sino un experimento ideológico de destrucción de la inocencia, donde la moral y la compasión fueron consideradas obstáculos para la supervivencia, y donde la capacidad humana de justificar la violencia bajo la ilusión de progreso científico se manifestó en su forma más oscura. Los registros de Crane evidencian cómo el aislamiento y la autoridad absoluta permitieron que los horrores continuaran sin control durante meses y cómo la vida de los niños podía ser manipulada, quebrada y eliminada sistemáticamente bajo la pretensión de educación. La magnitud de la devastación física y psicológica infligida a los niños sobrevivientes dejó secuelas que se prolongaron décadas, mientras la comunidad y las autoridades aprendían a reconocer los riesgos del poder absoluto y la manipulación ideológica dentro de instituciones dedicadas a la infancia. Este relato demuestra que el mal sistemático puede disfrazarse de pedagogía, y que incluso un experimento que pretende la mejora humana puede convertirse en un crimen de proporciones inimaginables cuando se combina con la obsesión ideológica y la ausencia de supervisión efectiva. La historia de Riverside continúa siendo un recordatorio escalofriante de cómo la autoridad, la ideología y la soledad de la frontera pueden converger para permitir que el terror se prolongue, enseñando al mundo lecciones sobre vigilancia institucional, la fragilidad de la inocencia y la resiliencia de aquellos que, a pesar de todo, sobrevivieron para contar la verdad. Tras la exposición de los horrores de Riverside y la fuga parcial de los niños, la atención se centró en la recuperación y reconstrucción de la vida de Mary Patterson, Lucy Chen y Robert Adams, quienes, a pesar de sobrevivir,
Llevaban cicatrices físicas y psicológicas profundas que afectarían cada aspecto de su existencia futura. La llegada de la milicia territorial y la investigación formal revelaron la magnitud de la red de abuso, pero también expusieron un problema más amplio, cómo prevenir que individuos con ideologías extremas y acceso a autoridad institucional repitieran los crímenes de Crane en otras localidades. Mientras las autoridades examinaban los registros, cartas codificadas y diarios minuciosamente detallados, surgió un patrón que mostraba la existencia de un movimiento ideológico en expansión que justificaba el abuso sistemático como método de desarrollo humano. Mary, aún joven pero poseedora de una inteligencia y astucia extraordinarias, comenzó a colaborar estrechamente con investigadores y psicólogos para reconstruir la cronología exacta de los eventos, describiendo con precisión cada protocolo, cada muerte, cada técnica de coerción utilizada por Crane para controlar, quebrar y transformar a los niños en instrumentos de su perverso plan. Sus testimonios revelaron no solo el método de tortura física, sino también la devastación psicológica diseñada para eliminar la empatía, la moralidad y cualquier sentido de identidad individual, obligando a los niños a convertirse en participantes activos en el ciclo de violencia que Crane había establecido. Los investigadores descubrieron que las técnicas aplicadas incluían lo que Crane denominaba eliminación de debilidad moral, pruebas de lealtad, desafíos de supervivencia forzada, tortura prolongada, privación extrema de alimento y agua, aislamiento, observación de la muerte de compañeros y la obligación de infligir daño a otros para demostrar obediencia. Cada método estaba documentado con precisión científica en sus diarios, mostrando un nivel de planificación que superaba cualquier comprensión convencional del abuso infantil. Mientras tanto, en Springfield y otros territorios, la noticia de Riverside generó alarma, impulsando la creación de protocolos de inspección más estrictos, supervisión de hogares infantiles y medidas preventivas para proteger a los niños, pero los investigadores enfrentaron la inquietante realidad de que la red ideológica de Crane había dejado huellas difíciles de erradicar. Durante los meses siguientes, Murray trabajó incansablemente con psicólogos, historiadores y autoridades territoriales para desarrollar estrategias de rehabilitación para los supervivientes, enfocándose no solo en restaurar la salud física, sino también en reconstruir la capacidad emocional, la confianza y la resiliencia que Crane había destruido sistemáticamente. Los efectos del trauma complejo se manifestaron en síntomas como ansiedad extrema, pesadillas recurrentes, problemas de socialización, desconfianza hacia figuras de autoridad y dificultad para experimentar emociones positivas. La documentación médica y psicológica posterior reveló que la exposición prolongada a la violencia sistemática y la obligación de participar en asesinatos forzados habían inducido alteraciones profundas en el desarrollo cerebral y emocional, similares a las observadas en víctimas de campos de concentración o entornos de tortura prolongada. Mary, Lucy y Robert necesitaron años de terapia especializada para aprender a reconocer y procesar sus emociones, reconstruir su sentido de identidad y reintegrarse en entornos sociales normales. La sociedad en general también enfrentó un choque cultural, como lidiar con los efectos de un trauma tan profundo en niños que habían sido transformados en versiones distorsionadas de sí mismos, y cómo garantizar que las instituciones no pudieran nuevamente convertirse en instrumentos de abuso sistemático. El caso de Riverside se convirtió en un estudio paradigmático en psicología y criminología, utilizado para entender los mecanismos del abuso institucional, la manipulación ideológica y la ruptura de la moral en entornos controlados por figuras de autoridad con agendas extremas. Paralelamente, la investigación sobre la red de Crane reveló que, aunque él había sido detenido y ejecutado, sus ideas habían influido en al menos 4 instituciones más en otros territorios, donde se aplicaban métodos de trauma sistemático bajo la justificación de preparación para la vida en la frontera,
dejando un legado oscuro de abusos documentados que extendieron el impacto de su ideología más allá de Riverside. Los estudios forenses y psicológicos posteriores compararon los métodos de Crane con tácticas militares de adoctrinamiento y programas de control ideológico, mostrando que la combinación de aislamiento, privación, observación de la muerte de compañeros y participación forzada en la violencia podía convertir a los sujetos en obedientes cumplidores de órdenes extremas, eliminando por completo la resistencia moral y la empatía natural. Mientras tanto, los supervivientes se convirtieron en testigos clave en juicios y seminarios educativos, compartiendo sus experiencias para prevenir la repetición de tales horrores, y sus relatos se utilizaron para establecer protocolos de protección infantil, regulaciones de inspección de instituciones y programas de prevención de abuso sistemático en todo el territorio estadounidense. La reconstrucción de la historia completa, incluyendo los detalles más oscuros de los diarios de Crane, las cartas codificadas, los testimonios de los niños y los informes de los investigadores, permitió a los psicólogos y criminólogos estudiar un caso extremo de abuso institucional, proporcionando un marco único para comprender la interacción entre ideología, autoridad y abuso sistemático en contextos aislados. Además, los archivos descubiertos durante renovaciones de la propiedad en 1987, décadas después de la demolición de Riverside, reforzaron la veracidad de los eventos, mostrando que la influencia psicológica del lugar y el recuerdo de los horrores persistieron durante generaciones, y que los residentes locales habían evitado la propiedad durante años debido a sonidos extraños y fenómenos inexplicables, probablemente reflejo del impacto psicológico colectivo de lo ocurrido. En un plano más amplio, la historia de Riverside subrayó cómo la combinación de aislamiento geográfico, autoridad absoluta y obsesión ideológica puede crear un entorno donde la crueldad extrema se normaliza, y cómo la supervisión inadecuada de instituciones puede permitir que se perpetúen abusos durante meses o incluso años antes de que la intervención externa se haga efectiva. La narrativa también resaltó la resiliencia extraordinaria de aquellos niños que, a pesar de un condicionamiento diseñado para destruir su humanidad, lograron escapar, sobrevivir y documentar la verdad, proporcionando un testimonio invaluable para la sociedad sobre los límites de la moral humana y la necesidad de vigilancia institucional constante. Mary Patterson, en particular, emergió como símbolo de resistencia, inteligencia y coraje, demostrando que incluso en las circunstancias más extremas, la iniciativa individual puede alterar el curso de eventos catastróficos, salvando vidas y exponiendo crímenes que de otro modo podrían haber permanecido ocultos. La profundidad del trauma, la sistematicidad de los crímenes y la planificación meticulosa de Crane transformaron a Riverside en un caso emblemático de horror ideológico, y la documentación sobreviviente permitió comprender cómo la combinación de manipulación psicológica, coerción, aislamiento y violencia intencionada puede corromper la inocencia y moldear el comportamiento humano de maneras devastadoras. A pesar de los esfuerzos por cerrar los capítulos oscuros de Riverside, la influencia ideológica y los intentos de replicar los métodos de Crane en otras instituciones mostraron que la vigilancia y la conciencia social eran esenciales para prevenir la repetición de horrores similares, y que la historia de los sobrevivientes debía ser preservada para educar y advertir a generaciones futuras sobre los peligros de la autoridad absoluta y la perversión ideológica disfrazada de educación. La continuidad de la investigación permitió a expertos en criminología, psicología y educación desarrollar políticas y estrategias preventivas, asegurando que la memoria de los horrores de Riverside sirviera como un testimonio duradero de los riesgos de la deshumanización sistemática y la necesidad de protección infantil rigurosa. La narrativa completa muestra cómo un individuo con obsesión ideológica puede, en condiciones de aislamiento y autoridad total, convertir una institución destinada al cuidado de la infancia en un escenario de muerte, manipulación y terror,
y cómo la resistencia, incluso en circunstancias aparentemente imposibles, puede alterar el curso de la historia y proporcionar esperanza para la justicia y la humanidad. Después de la exposición de Riverside y la documentación detallada de los horrores cometidos por Josiah Crane, el enfoque se trasladó a la recuperación psicológica, social y legal de los supervivientes, así como al análisis profundo de los métodos de control ideológico y abuso sistemático que habían sido implementados. Mary Patterson, Lucy Chen y Robert Adams continuaron siendo objeto de atención médica, psicológica y legal durante meses, y sus testimonios permitieron a los investigadores reconstruir cronológicamente la secuencia de eventos, describiendo cada protocolo de tortura, cada técnica de coerción, cada muerte y cada participación forzada en la violencia. La reconstrucción de los eventos mostró cómo Crane utilizó el aislamiento, la privación extrema, la observación de la muerte de compañeros, la obligación de infligir daño y la manipulación psicológica para eliminar la empatía, la moralidad y cualquier sentido de identidad individual en los niños, transformándolos en instrumentos de su ideología. Los investigadores descubrieron que los métodos de Crane no solo buscaban el control físico, sino la destrucción completa de la psique infantil, utilizando técnicas que incluían lo que denominaba pruebas de resistencia moral, desafíos de supervivencia forzada, tortura prolongada, privación extrema de alimento y agua, y la participación obligatoria en actos de violencia para demostrar lealtad a sus objetivos ideológicos. Cada método estaba registrado meticulosamente en sus diarios, mostrando un nivel de planificación que superaba cualquier comprensión convencional del abuso infantil y revelando la visión de Crane de la violencia sistemática como una forma de educación para la vida en la frontera. La investigación territorial y federal identificó que, aunque Crane había sido detenido y ejecutado, su ideología había influido en al menos 4 instituciones más, donde se aplicaban métodos similares bajo la justificación de preparar a los niños para la vida adulta en condiciones extremas, dejando un legado oscuro que afectaba a otros menores. Los supervivientes recibieron años de terapia especializada para reconstruir su sentido de identidad, procesar emociones reprimidas y restaurar la confianza en figuras de autoridad, enfrentando síntomas de trauma complejo que incluían ansiedad extrema, pesadillas recurrentes, problemas de socialización, desconfianza y dificultad para experimentar emociones positivas. La sociedad se enfrentó al desafío de entender cómo ayudar a niños que habían sido transformados en versiones distorsionadas de sí mismos, y cómo garantizar que ninguna institución pudiera convertirse nuevamente en un instrumento de abuso sistemático. La historia de Riverside se convirtió en un caso paradigmático en psicología, criminología y políticas de protección infantil, utilizado para estudiar los mecanismos del abuso institucional, la manipulación ideológica y la destrucción de la moral en entornos controlados por individuos con agendas extremas. Los archivos descubiertos durante renovaciones décadas después reforzaron la veracidad de los eventos y mostraron que la influencia psicológica del lugar persistió durante años, provocando fenómenos inexplicables reportados por residentes locales y manteniendo la propiedad deshabitada durante décadas. La narrativa también evidenció cómo la combinación de aislamiento geográfico, autoridad absoluta y obsesión ideológica puede crear entornos donde la crueldad extrema se normaliza, y cómo la supervisión insuficiente de instituciones permite que el abuso se prolongue durante meses o años antes de que la intervención externa sea efectiva. Mary Patterson emergió como símbolo de resistencia, inteligencia y coraje, demostrando que incluso en circunstancias extremas, la iniciativa individual puede alterar el curso de eventos catastróficos, salvar vidas y exponer crímenes que de otro modo podrían haber permanecido ocultos. La profundidad del trauma, la sistematicidad de los crímenes y la planificación meticulosa de Crane transformaron a Riverside en un caso emblemático de horror ideológico,
y la documentación sobreviviente permitió comprender cómo la manipulación psicológica, la coerción, el aislamiento y la violencia intencionada pueden corromper la inocencia y moldear el comportamiento humano de manera devastadora. La vigilancia, la conciencia social y los protocolos de protección infantil se hicieron esenciales para prevenir la repetición de horrores similares, y la historia de los supervivientes se preservó para educar y advertir a futuras generaciones sobre los peligros de la autoridad absoluta y la perversión ideológica disfrazada de educación. Los investigadores también analizaron cómo los métodos de Crane compartían similitudes con técnicas militares de adoctrinamiento y control ideológico, mostrando que la combinación de aislamiento, privación, observación de la muerte y participación forzada en violencia podía eliminar la resistencia moral y la empatía, convirtiendo a los sujetos en obedientes cumplidores de órdenes extremas. Los supervivientes se convirtieron en testigos clave y sus relatos se utilizaron para establecer regulaciones de inspección, programas de prevención de abuso sistemático y políticas de protección infantil en todo el territorio estadounidense. La documentación médica y psicológica posterior mostró alteraciones profundas en el desarrollo cerebral y emocional de los niños, comparables a las observadas en víctimas de campos de concentración o entornos de tortura prolongada, reforzando la necesidad de medidas preventivas y educación sobre los riesgos de abuso institucional. A nivel social, la historia de Riverside generó un debate profundo sobre la ética, la moralidad y la responsabilidad de la sociedad en la supervisión de instituciones de cuidado infantil, y sobre cómo la autoridad y la ideología extremas pueden corromper sistemas enteros diseñados para proteger a los vulnerables. Mary Patterson trabajó durante años con psicólogos, historiadores y autoridades para documentar cada detalle del caso, creando un registro invaluable para estudios futuros sobre abuso infantil, trauma complejo y estrategias de rehabilitación. La reconstrucción completa de los diarios, cartas y testimonios permitió a expertos en criminología y psicología entender cómo un individuo obsesionado con la ideología y con acceso a autoridad institucional puede transformar un hogar infantil en un escenario de muerte, manipulación y terror, y cómo la resistencia individual puede alterar el curso de eventos catastróficos. Además, los archivos históricos y la investigación moderna mostraron que, aunque Crane fue ejecutado, su ideología influyó en otras instituciones, evidenciando la importancia de la vigilancia continua, la educación y la conciencia social para prevenir la repetición de tales horrores. La historia de Riverside también destacó la resiliencia extraordinaria de los niños que sobrevivieron, demostrando que incluso tras un condicionamiento extremo diseñado para destruir la humanidad, la inteligencia, la astucia y la iniciativa individual pueden prevalecer, alterando el destino de otros y exponiendo la verdad. La narrativa completa mostró cómo la combinación de aislamiento, autoridad absoluta y obsesión ideológica puede normalizar la crueldad extrema, y cómo la documentación de estos eventos proporciona un marco único para la prevención futura, la educación y la rehabilitación de víctimas de abuso sistemático. Finalmente, la historia de Riverside subrayó que la memoria de los horrores vividos no solo sirve como advertencia, sino como herramienta para construir sistemas de protección más sólidos, programas de supervisión estricta y conciencia social, asegurando que los métodos de Crane no puedan replicarse y que la humanidad y la moralidad prevalezcan en entornos de cuidado infantil, protegiendo a las generaciones futuras y evitando que el terror y la ideología perversa dominen nuevamente. La parte 5 continúa la historia de Riverside mostrando las consecuencias finales, la exposición completa de los crímenes de Josiah Crane, el impacto en los supervivientes y las repercusiones sociales, legales y psicológicas. Tras la intervención de Mary Patterson, Lucy Chen y Robert Adams, los investigadores pudieron reconstruir el alcance total de la atrocidad. 45 niños asesinados sistemáticamente entre diciembre de 1811 y julio de 1812.
utilizando técnicas meticulosas de tortura física, privación extrema, manipulación psicológica, participación forzada en actos de violencia y coerción ideológica. La evidencia contenida en los diarios de Crane y las cartas a otros individuos de la red ideológica demostró que sus métodos no eran impulsivos ni aislados. Eran parte de un programa sistemático diseñado para eliminar la empatía, la moralidad y la autonomía de los niños para crear lo que él consideraba humanos superiores preparados para la vida en la frontera. La investigación territorial y federal expuso cómo Crane planeaba expandir su programa a otras instituciones de caridad, utilizando a los sobrevivientes como instrumentos de control y coacción para replicar su modelo en distintas comunidades, asegurando así la propagación de su ideología extremista bajo la fachada de educación y preparación para la vida adulta. Los investigadores descubrieron que sus métodos eran deliberadamente graduados y meticulosos, primero aislamiento y privación, luego observación de la muerte de compañeros, seguida de la obligación de infligir daño y participar en la violencia, lo que producía un condicionamiento psicológico completo. Cada fase estaba diseñada para despojar a los niños de cualquier resistencia moral, creando sujetos totalmente subordinados a la autoridad y dispuestos a ejecutar órdenes extremas. El análisis moderno de los sobrevivientes mostró alteraciones profundas en el desarrollo cerebral y emocional, síntomas de trauma complejo, ansiedad extrema, pesadillas recurrentes, incapacidad para socializar normalmente, desconfianza profunda y dificultades para experimentar emociones positivas, efectos comparables a los de víctimas de tortura prolongada o campos de concentración. Murray Patterson emergió como figura central de resistencia, utilizando su inteligencia y astucia para escapar, preservar evidencia y alertar a las autoridades, demostrando que incluso en condiciones extremas de control y terror, la iniciativa individual podía salvar vidas y alterar el curso de eventos catastróficos. La exposición pública de los crímenes de Crane generó un cambio significativo en la supervisión de instituciones de cuidado infantil en el territorio, se implementaron protocolos de inspección más estrictos, se establecieron regulaciones de prevención de abuso sistemático y se promovieron programas educativos para garantizar que ninguna institución pudiera replicar los métodos ideológicos y violentos de Crane. La narrativa también sirvió para estudiar cómo la combinación de aislamiento geográfico, autoridad absoluta y obsesión ideológica puede normalizar la crueldad extrema y convertir entornos de cuidado en escenarios de terror planificado. Los registros históricos mostraron fenómenos inexplicables en la propiedad de Riverside tras el cierre de la institución y la ejecución de Crane, como ruidos extraños y presencia percibida de figuras fantasmales, que se interpretaron como la manifestación del impacto psicológico de los horrores vividos o como posibles rastros de actividad sobrenatural ligada a la violencia concentrada en el lugar. La recuperación de los sobrevivientes requirió años de terapia especializada, rehabilitación y apoyo social, y su testimonio se convirtió en base para estudios de criminología, psicología y políticas de protección infantil, demostrando cómo la vigilancia y la educación son esenciales para prevenir la repetición de abusos sistemáticos en entornos institucionales. La historia también evidenció cómo la ideología extremista puede corromper sistemas enteros diseñados para proteger a los vulnerables y cómo la resistencia individual, aunque peligrosa, puede exponer la verdad y salvar vidas. Los archivos encontrados durante renovaciones décadas después confirmaron la planificación detallada de Crane y su influencia en otras instituciones, reforzando la necesidad de protocolos de inspección rigurosos y supervisión constante de entornos de cuidado infantil. Además, los sobrevivientes demostraron que, a pesar de haber sido sujetos de un condicionamiento extremo diseñado para destruir su humanidad, la resiliencia, la inteligencia y la iniciativa individual podían prevalecer, proporcionando un testimonio vivo de resistencia, coraje y supervivencia.
La historia de Riverside se convirtió en un caso emblemático para comprender los mecanismos de abuso sistemático, la manipulación psicológica, la eliminación de la moralidad y la empatía, así como las estrategias de rehabilitación y protección de víctimas. La exposición de los horrores también generó conciencia social sobre los peligros de otorgar autoridad absoluta a individuos con ideologías extremistas, la importancia de la supervisión institucional y la necesidad de educar a la sociedad sobre la detección temprana de abuso sistemático. Finalmente, el legado de Riverside subraya la importancia de preservar la memoria de los horrores vividos, no solo como advertencia histórica, sino como guía para fortalecer sistemas de protección, garantizar la integridad moral y psicológica de los niños y asegurar que métodos de control y violencia ideológica nunca puedan ser normalizados nuevamente. La historia concluye mostrando que la resistencia, la inteligencia y la acción individual pueden alterar destinos catastróficos, exponer la verdad y prevenir que el abuso sistemático continúe, convirtiendo la memoria de las víctimas y sobrevivientes en un testimonio poderoso para la humanidad y la ética futura, mientras se preserva la vigilancia social y legal contra cualquier intento de repetir tales horrores en instituciones de cuidado infantil. Riverside Children's Home permanece como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la inocencia frente a la autoridad maliciosa y de la fuerza inquebrantable de quienes sobrevivieron para contar la historia, enseñando al mundo que incluso en la oscuridad más extrema, la verdad y la resistencia pueden prevalecer y transformar la sociedad para garantizar que la humanidad y la compasión sean siempre valoradas por encima de la ideología y la crueldad sistemática.